me lo bendiga en esta mañana. Pueden tomar sus asientos. Estamos contentos. Give me a thumbs up. Are we on? Are we on live? Ok, we're on live. Que Dios me lo bendiga a todas las personas que están conectadas a otra transmisión más. Estamos aquí, la congregación y la familia de la Iglesia Fuente de Vida en el hermoso pueblo de Wauchula, Florida, y le damos la bienvenida a ustedes. Acabo de darle la bienvenida a los que están en casa y a ustedes le damos también la bienvenida que están en su casa, en su oficina, donde quiera que se encuentren viéndonos en vivo. Tal vez van a ver el replay. Como sea, declaramos la bendición de Dios sobre tu vida y te damos gracias por conectarte con nosotros. Amén. Todas las personas que están aquí en casa y ustedes que están viendo, compártanlo, ponle like. Thumbs up, los dedos gordos, algunos más flacos, arriba, corazones, cares, si digo un chiste, una risa, no aceptamos caras enojadas, los expulsamos en el nombre de Jesús. Solamente si usted está enojado contra el diablo o contra una obra de Satanás, así que acláralo, ¿ok? Si usted reconoce, oye, el diablo me ha estado engañando en esta área, entonces pone una cara enojada. Pero si no, no se vale. Estamos. Pero gracias por conectarse, así que compartan y ponen like a esto. Vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. Estamos contentos de estar aquí una vez más. Y vamos a ir a la segunda parte. Vamos a traer la segunda parte de esta serie que comenzamos la semana pasada, que se titula ¿qué? Cartas divinas. ¿Lo pueden ver en sus pantallas aquí? ¿Sí? Y ustedes ahí en casa deben de poderlos ver también. Estamos en la serie de cartas divinas del libro de Apocalipsis. Y pues vamos a traer esta segunda parte acerca de la segunda iglesia en recibir una carta de Juan. Pero antes de entrar en la palabra del Señor, vamos a orar, ¿sí? Incline su rostro o si usted está manejando, no incline su rostro, sigue manejando, pero esté en comunión con nosotros. Padre, gracias. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por cada persona que está presente aquí en casa y gracias por cada persona presente a través de esta conexión y esta transmisión, Señor. Espíritu Santo, desciende aún más frescamente sobre este lugar y sobre cada uno de nuestros corazones. Háblanos como solamente tú sabes hacerlo. Y habla a la necesidad de cada uno de nuestros corazones. Háblanos justamente donde estamos cada uno de nosotros en nuestra jornada de fe, en nuestro caminar. Háblenos para traernos más cerca del corazón de nuestro Padre. Revélanos a Cristo a través de tu palabra inspirada y fórmanos a la imagen de Cristo en esta preciosa mañana. Háblanos como necesitamos. Algunos necesitan escuchar una palabra suave, suavízala para ellos. Algunos necesitan escuchar una palabra ahí, suave pero dura a la misma vez. Hazlo. Otros tal vez yo necesito que me hables un poco más fuerte. Como sea, habla cada uno de nosotros. Edifica tu pueblo en esta preciosa mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos, amén. Estamos en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a estar leyendo los versículos 8 al 11. Y en este día vamos a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Así que Apocalipsis capítulo 2, del versículo 8 hasta el 11 de la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. ¿Alguien me puede decir de cuál iglesia hablamos la semana pasada?
Éfeso. Good job. Esta semana es Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco, diga conmigo, conozco. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Jajijo, estaba picado Juan. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Voy a repetir eso de nuevo. No tengas miedo, los que están conectados ahí, de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Tremendo, ¿verdad? Este no es un mensaje, una lectura que tal vez uno busca para alegrarse. Esta porción bíblica tiene implicaciones que nos incomodan. We find implications in this scripture that make us quite uncomfortable. Nos incomodan. Este no es un mensaje de prosperidad como tal, como estamos acostumbrados a escuchar. Y este tiempo que hemos pasado también ha sacado a luz tal vez las tinieblas y la oscuridad de los extremos de ese mensaje de prosperidad. Dios desea prosperarnos, Dios desea bendecirnos, pero eso no nos hace exentos del sufrimiento. Pablo le dijo a su hijo amado Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de este mundo a fin de agradarle a aquel que lo tomó por soldado. Tenemos hace varios años, y yo cuando muchos años atrás servía en la iglesia como director de alabanza y adoración, cantábamos un canto que decía: el ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. Y nos gusta el ritmo y es un canto bien familiar, pero si uno se pone a pensar, ese cántico también tiene implicaciones muy incómodas. Marchando contra, ¿qué? Principado y potestad. ¿Qué principado y potestad estás dispuesto y dispuesta a enfrentar? ¿Cómo estás confrontando y enfrentando los principados y potestades de hoy? Este es un tiempo para estar sobrios. This is a time to be sober. Now, I don't mean that from an addiction point of view. Pastor, we are sober. None of us are drunk here. What you talking about? Oye, pastor, estamos sobrios. Ninguno de nosotros estamos emborrachados. Emborrachados, ¿sí? Borrachos. No me eché un palo antes de venirme acá a la iglesia. Hay mucha gente que no son alcohólicos, pero se emborrachan con los placeres y las pasiones de la vida,
los deseos de la vida. Este es el tiempo de estar sobrios, de ser diligentes, de ser, como les vuelvo a decir, como los hijos de Isaacar y conocer los tiempos en los que estamos viviendo. Y es tiempo de aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos viviendo en tiempos malos, en tiempos difíciles. Pastor, yo vine para que me motivaras. Te voy a motivar, pero no sin decirte la verdad. Porque al final del día, a cada uno de ustedes, yo los amo. Y los respeto demasiado para venirles con cuentos. ¿Me escucharon? En este tiempo, como les dije la semana pasada, Juan estaba escribiendo, había escrito estas 7 cartas y la está escribiendo porque, y no, si usted no vio la primera parte, vaya a nuestro canal de YouTube, todos los que están aquí y ustedes que están ahí, vean la primera parte. Y voy a repetir algo, hay muchos, y yo era uno de ellos, que miraba el Apocalipsis y solamente pensaba en el futuro. Yo pensé que el Apocalipsis solamente se trataba en mi ignorancia, no por nadie más, sino por mi propia ignorancia. Pensé que el Apocalipsis solamente se trataba del rapto, de la tribulación, la gran tribulación, el milenio y finalmente la Nueva Jerusalén. La destrucción de todas las cosas y la descendencia de la Nueva Jerusalén. Y yo no digo que eso no sea un hecho, pero no es lo único, no fue el único propósito de este libro. Este libro y estas cartas fueron escritas a 7 iglesias en 7 ciudades de verdad en Asia Menor. ¿Para qué? Se las escribió para prepararlos para lo que estaba apenas empezando o por pasar. Porque la Biblia desde el Antiguo Testamento dice que Dios no hace nada sin primero decírselo a sus profetas. ¿Y para qué se lo dice a sus profetas? Para que los profetas entonces, con la verdad, como acabo de decirles, vengan y adviertan y preparen al pueblo de Dios. Para preparar al pueblo de Dios. Amén. ¿Cuánta gente adulta tengo en casa que pueden soportar este mensaje? Yo sé que es incómodo. A mí me incomoda. Pero es algo que necesitamos escuchar. En el imperio romano, en este tiempo, el imperio reinante era el imperio romano. ¿Okay? Entonces, con la excepción de algunas ocasiones, no había una persecución proactiva en contra de la iglesia y lo que se identificaban como cristianos. Era una persecución reactiva. I'm going to explain that. Era ilegal ser cristiano. Okay? Era ilegal ser cristiano. Y no se hizo legal hasta el 4º siglo, creo el año aproximadamente 340 después de Cristo, cuando Constantino legalizó el cristianismo y lo hizo la religión oficial del imperio romano. Pero antes de eso, el ser cristiano era ilegal. Pero el gobierno, con la excepción de algunas ocasiones y algunos momentos históricos, no andaba proactivamente saliendo y buscando cristianos para enjuiciarlos y llevarlos a ejecutarlos. Era una persecución reactiva. ¿Qué quiere decir? Que si alguien por despecho, alguien por vengarse o por odio o por maldad
quería hacerle un mal a algún cristiano y los denunciaba ante las autoridades, entonces allí, en ese momento, el cristiano quedaba en riesgo de ser ejecutado. No sin antes que tuvieran una oportunidad para renunciar su fe y su lealtad. ¿Y usted sabe cuál era la prueba? Adoren y póstrense ante el César. Ahora, los emperadores romanos en general pensaban y creían que después que ellos morían se hacían dioses, se convertían en dioses después de la vida, ya estando muertos. Pero hubieron varios emperadores, como un llamado Nerón. Algunos de ustedes tal vez si estuvieron un poco atentos en la clase de historia, se han escuchado de Nerón, Nero, y otro emperador, Domiciano. Esos dos emperadores, entre otros, creyeron que eran dioses vivos. O sea, estando en vida, ellos eran dioses, eran divinos. Y por lo tanto se les tenía que adorar como tal. ¿Me están siguiendo? Se les tenía que adorar como tal. Y esos dos emperadores, uno de esos dos, son los que creen los historiadores que uno de los dos, o Nerón o Domiciano, uno de ellos fueron el emperador, o fue el emperador de Roma en este tiempo que se escribió este libro y estas cartas a las 7 iglesias y el libro de Apocalipsis. ¿Estamos? Entonces están viviendo en una era en la cual que el emperador romano creía y se profesaba ser Dios en vida. Entonces, ¿qué pasa? Las provincias y los diferentes pueblos, para obtener gracia y ganar favor delante y tener favor delante del emperador y dentro del sistema del imperio romano, muchas veces se edificaban templos al emperador, ponían imágenes del emperador. ¿Ok? Hacían diferentes cosas para agradar y ganar favor del emperador y para que todo le fuera bien. Y requerían que todos sus habitantes adoraran al Dios y al emperador para que le fuera bien. Porque cuando las cosas no les iban bien, en su parecer y en su opinión, buscaban a quién echarle la culpa. ¿Quiénes son los que están siendo de impedimento y piedra de tropiezo para que a nosotros nos vaya bien? O si tal vez pasara el emperador por ahí, ellos querían impresionarlos y tener todo el pueblo ahí unido en adoración y lealtad al emperador. Pero al tener un grupo disidente, un grupo de personas que no estaban de acuerdo, y como Sadrach, Mesach y Abednego en el libro de Daniel dijeran: a mí no me importa cuántos de ustedes adoran esa imagen, nosotros no adoramos a nadie que no sea el único y verdadero Dios de Israel. Al único a quien nosotros servimos es a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces la prueba de la fidelidad y de la lealtad cuando un cristiano era acusado era: postra, renuncia a tu fe, póstrate ante esta imagen. Si ellos rehusaban, te tenían que atener a las consecuencias, que era lo más probable, la ejecución. Y de la manera más vil y más cruel, no voy a entrar en esos detalles. ¿Estamos?
Era tantas las cosas y era tan diferente la mentalidad de los romanos. ¿Sabe que ellos acusaban a los cristianos de ser ateos? Los cristianos eran ateos ante los ojos de los romanos. ¿Por qué? Pues nosotros decimos, alguien que es ateo es alguien que no cree en Dios, ¿verdad? Lo que pasa es que los cristianos no tenían una imagen divina, una estatua a quien adoraban. Su Dios era invisible. Nadie podía ver ni conocer el Dios de los cristianos, el Dios de los judíos. Y por eso los romanos decían, esos son ateos. Así estaban definidos. ¿Estamos? Entonces así estaba el pueblo cristiano en los primeros siglos. Esa era la amenaza que los cristianos, nuestros hermanos y hermanas en Cristo, los cristianos, nuestros hermanos que fueron delante de nosotros, esa fue la vida que ellos vivieron. Por su fe pudieran perder todo lo que ellos tenían, su casa, sus pertenencias, todo. Juan mismo perdió todo lo que tenía. Lo echaron a una isla llamada Patmos para que ahí terminara de vivir sus días. Es una de las razones que él compara a Roma a Babilonia, porque eso fue lo mismo que hizo Babilonia. Echaron a todos los de la tierra de Judá y los sacaron de su territorio, de sus casas y de sus tierras. Lo perdieron todo. En esa situación es que él escribe estas cartas. Ahora, la iglesia de Esmirna, de las 7 iglesias, la iglesia de Esmirna es una de 2 iglesias que sufrieron más persecución. Pero a la misma vez es una de 2 que no recibieron ninguna reprensión de parte del Señor. Todas las demás sufrieron persecución, pero no al extremo que es Esmirna y Filadelfia, que es la otra, que vamos a hablar en la penúltima parte de esta serie. Y tampoco Esmirna ni Filadelfia recibieron reprensión delante de Dios, pero fueron los que más sufrieron. ¿Estamos? Versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Les expliqué eso. Al pastor muchos creen. Al mensajero, al encargado de la iglesia de Esmirna. Y esto es lo que dice el primero y el último. Primero Dios se está identificando. Él se dirige a su amada iglesia y al representante, porque Dios de nuevo es un Dios de orden. Diga conmigo, orden. Pero ahora Él dice, les escribe el primero y el último. Esto es lo que dice. Ok, el que murió y volvió a vivir, los está afirmando antes de decirles, los está preparando y los está afirmando antes de decirle y comunicarle lo por venir. ¿Me están siguiendo? Yo sé que este mensaje lleva otro ritmo, manténganse despiertos conmigo, ¿ok? ¿Cuántos aman la palabra del Señor aún en el día de hoy? Pastor, I don't love the word today. I hope you do. El que murió y volvió ¿a qué? A vivir. Conozco, diga conmigo. Y ese es el primer punto. Ese es el primer punto en esta mañana todavía. Te conozco. I know you.
I know you. Yo te conozco. Eso a mí, si yo me quedo, I'm getting emotional right now, me estoy emocionando un poco ahora, pero ahí yo pudiera acabar el resto. Porque hay gente, de nuevo, estoy regresando un poco a yo no sabía que era yo. Hay gente que dicen yo te conozco y no te conocen. Conocen una parte de ti. Pero ellos no conocen todo de ti como te conoce Dios. Sí, Señor, aleluya. Y Dios te dice, iglesia de Esmirna, como le dijo a Esmirna, te dice fuente de vida. Tú que estás conectándote de otra iglesia, también te dice a ti, amigo, te dice a ti, yo te conozco. Sí, Señor. I know you. Lo bueno, lo malo, conozco todo de ti. No hay nada de ti que yo no conozca. Pero no solamente te conozco en el sentido humano, conozco también lo que tú eras antes de ser concebido en el vientre de tu madre y conozco para lo cual te creé. Aleluya. Poderoso Dios. Conozco tu propósito, Sí, Señor. conozco tu potencial. Aleluya. Yo te conozco. Sí, Señor. Diga conmigo, gracias Señor porque tú me conoces. Señor. ¿Qué es lo que Él conoce? Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. En el sentido humano, conozco tus sufrimientos y tu pobreza y cómo estás sufriendo. Y la pobreza que has sufrido. Pero, ¿se acuerdan cuando les hablé acerca de la redefinición? De redefinir la crisis y los problemas que pasamos. Eso es una destreza y una herramienta poderosa en la consejería. It's the redefinition, okay, or reframing. Cognizant reframing. It's a powerful skill and tool within counseling. Dios los redefine. Dice, yo conozco tu sufrimiento y tu pobreza. Sin embargo, tú eres rico. Vamos a ver en otro mensaje otros que eran ricos y vamos a ver lo que Dios le dice a ellos. Espérense unas semanas. Va a ser totalmente lo opuesto y Dios se pone a pico con ellos. Los pone a capítulo, como dijo el gran filósofo Cantinflas, o más bien fue el Chabelo, los puso de corbata en la pared. Eres rico. Yo sé cómo te calumnian. Los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. ¿Por qué Juan dice eso? O bueno, ¿por qué Dios dijo eso? Y Juan escribió eso. ¿Por qué? Porque dentro de la persecución y el ambiente en el Imperio Romano, los judíos tenían como un tipo de exención. They had a type of unofficial exemption from worshiping the emperor. O sea, era como un arreglo tal vez político que ellos habían entrado, las autoridades de la sinagoga judía con las autoridades romanas y hasta cierto punto los comentaristas dicen que tenían como una exención no oficial en cuanto a lo que se trataba de la adoración al emperador. Pero ¿qué pasa? Tú tenías que ser parte de ese club, por decirlo así. Tenías que tener tu membresía con los judíos, porque si ellos te expulsaban y decían, no, tú ya no eres parte de nuestra organización, entonces te quedabas a tu propia suerte.
te quedabas excluido de la protección y los derechos que disfrutaban los judíos como tal. Entonces, ¿qué pasa? Que a muchos de los cristianos, los peores enemigos de muchos cristianos no eran los romanos, eran sus propios hermanos y hermanas. ¿Les suena un poco extraño o les suena demasiado familiar? Entonces, si los judíos, sus propios hermanos y hermanas en la fe, si ellos por su judaísmo no aceptaban el fervor y la fe y la dedicación y lo que Dios estaba haciendo en el pueblo cristiano, en los discípulos, en los seguidores de Cristo Jesús, le decían, ya tú no puedes ser parte de nuestra sinagoga. Tu membresía queda revocada, quedas expulsado de participación de la participación en nuestra sinagoga y en nuestra sociedad. Y por eso el Señor, viendo esa corrupción y esa maldad, Él dice, conozco, sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos. Cómo te calumnian los que dicen ser creyentes. Cómo te calumnian los que dicen ser cristianos. Cómo te calumnian aquellos que les gusta hablar en lenguas y pasar por toda la iglesia, el santuario, danzando y brincando encima de una pierna. Es mejor que se paren bien sobre los dos pies y dejen de estar hablando chisme y porquería. Pero yo conozco cómo esas personas te calumnian. Dicen ser judíos y lo son en la carne, pero espiritualmente esa gente, esa sinagoga es una sinagoga de Satanás. Eso lo dijo el Señor, yo no lo dije, ni lo dijo Juan. He just wrote it. No son más que una sinagoga de Satanás, como muchas personas que están ahora calumniando a un apóstol de Miami. Cállense la boca. Pastores, cállense la boca. No vaya a ser que tu matrimonio sea el próximo. Tú no sabes lo que está pasando. Estás mirando, mirando y mirando afuera y hay cosas pasando debajo de tus narices. Cállese la boca y mira abajo. Y ocúpate de lo tuyo. Ocupemos de lo nuestro. Y sí, los creyentes seguimos siendo humanos. Los pastores seguimos siendo humanos. Mire, yo no queriendo ser descarado, me levantaría la camisa, pero no quisiera que ustedes vieran eso, ni ustedes tampoco quisieran ver eso. Pero yo no tengo una S en mi pecho. Tampoco tengo una estrella. Yo tengo otras cosas que ustedes no quieren ver, pero no es nada de eso. Yo no soy ningún superhéroe. Ahí pueden poner un rostro de risa. Tú pones un corazoncito. Para ustedes acabo de hablar a mi esposa. Okay. Yo soy humano. Que tú también seas tentado. Hay mucha gente hablando porquería ahora y calumniando. Y tú sabes lo que están haciendo. Tú sabes lo que el enemigo está haciendo. Está poniendo en su agenda el ataque, el próximo ataque que va a ser para ellos y va a ser en el mismo área, en la misma área, perdón. Deja eso, ora, ayuda. Señor, ten misericordia. Si hubiera sido tu matrimonio,
Ah, no, mi matrimonio está perfecto. Ok, si fuera el matrimonio de tu hijo, si fuera de tu hermano, de tus padres. Esos dos, el apóstol y la profeta, ellos tienen hijos. Yo no sé si tienen nietos, pero tienen hijos. ¿Estamos? No seamos sinagoga de Satanás. Está fuerte eso, yo sé. Pero ustedes aguantan. No seamos calumniadores. Ustedes saben lo que significa Satanás o diablos. Diablos se llama, es de la palabra griego diabolos y significa difamador. Hay dos tipos de difamación que se enseña legalmente. Hay una difamación verbal. En inglés it's slander. Hay también una difamación por escrito, libel. Difamación es difamación. No estemos difamando a la gente. No difamemos el nombre y la causa de Jesucristo. Oremos los unos por los otros. Yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Te conozco. Pero este es el segundo punto. Pero no tengas miedo. La Reina Valera dice, no temas. Diga conmigo, no temas. Diga conmigo, no temeré. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Ahora se pone un poco crujiente la cosa. Fíjense lo que dice. No dice, no tengas miedo de lo que puedes pasar. Le dice, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Youth, young people, I need y'all to listen to me. Because y'all live in a day and a time that is very difficult. And us as parents, there's nothing that we would want more and desire more for y'all to live in times of peace and prosperity and blessing. A true man and a true woman, when we're going through difficult times, the people we think of the most are our children. Un verdadero hombre y una verdadera mujer, lo más que nosotros, las personas en quienes más pensamos cuando estamos pasando por tiempos difíciles, es en nuestros hijos. Dios le dice a su iglesia, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Lo vas a sufrir. Vas a pasar por esto, pero no tengas miedo. Don't be afraid for what you're about to suffer. He's letting you know you're about to suffer some things. Decide right now to not be afraid. Les está diciendo, estás por sufrir algunas cosas bien fuertes, pero te estoy dejando saber ahora, de antemano, decídete, no tener miedo. Esta es una plática madura que el Padre está teniendo con sus hijos. No tengas miedo. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo, ¿esto es Dios haciéndolo? No, Dios claramente dice que es el diablo. Pero el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba. Cuando a alguien se le ponía en la cárcel en estos tiempos, era solamente para tenerlos ahí guardados hasta el día de la ejecución. Normalmente no salían de la cárcel a libertad en el sentido humano. ¿Estamos? Para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Ahora, algunos tal vez pueden decir, fueron 10 días de persecución fuerte. Otros dicen que los 10 días pudieron haber sido como un término simbólico. De cómo haya sido, y se van a sufrir persecución por un periodo de tiempo. Prepárense, les dice Dios, por medio del puño y letra de Juan, a esta iglesia de Esmirna, que Él ama, que Él conoce,
Él dice, prepárense. Van a sufrir. El diablo, algunos de ustedes lo van a meter en la cárcel para ponerlo a prueba y van a sufrir persecución. ¿Qué es lo que le dice? Sé fiel. That is hard. Eso está duro. Hablando de límites, Dios le dice, yo no te voy a, Dios no les dice, el que sacó a Pedro de la cárcel, el que abrió las puertas para que Pablo y Silas salieran de la cárcel. En esta ocasión, Dios no le dice, yo los voy a librar, sacándolo de la cárcel. Dios les dice, esto es lo que van a pasar, sean fieles. ¿Hasta qué? Hasta la muerte. Ay, pastor, ya no me gustó, esto está fuerte. Esto no es para mí. Estos son para aquellos que están en otros países. Esto no es para mí. This is not for me. I'm an American. I'm proud to be an American. Hey, you be proud to be an American. But it doesn't mean that you're not going to have to face it. Sé orgulloso de ser un americano, pero no quiere decir que no vas a tener que enfrentarlo. Y tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Necesitamos en estos tiempos ser cautelosos y después de terminar el mensaje, les voy a decir algunas palabras para prepararlo para las próximas semanas que vienen, en especial a las elecciones. Yo nunca les voy a decir por quién votar. Y tampoco no voy a estar promoviendo un partido en particular, porque para mí los dos partidos están corruptos. Un partido reclama ser más cristiano y más bíblico. Y puede ser que en ciertos sentidos tengan razón dependiendo de qué día es y qué hora es. Pero nada es 100%. A uno le importa la vida antes del nacimiento, desde la concepción. Pero tan pronto que ese bebé salga del vientre y que nazca en una vida, especialmente si es cierto color o cierta demográfica, ya no tiene tanta importancia. Al otro partido como que le pone más atención a la vida existencial de la persona, aunque también ellos son corruptos. Y lo hacen, bueno, con mucho motivo y muchas razones. Un partido dice, no, nosotros somos para proteger a los no nacidos y el significado conservador y bíblico del matrimonio, y yo voy a eso. Pero no tienen un pensamiento y una mentalidad bíblica acerca de lo que es la inmigración. Y hay muchos pastores que desafortunadamente se han vendido y hasta ponen en sus páginas, no, yo soy republicano, ya lo dije, yo soy esto y esto y esto y esto y lo otro, porque y defienden, son pro Israel y todo eso, y yo voy a eso, yo estoy de acuerdo con todos esos puntos. Pero óigame, la Biblia también habla acerca de cómo tratar al extranjero. Y la Biblia no hace diferencia entre niveles y dimensiones de moral. Entonces, para mí, los dos partidos están perdidos. Pero en el sistema uno tiene que votar por uno. Tal vez no fielmente siguiendo la línea, porque yo tampoco no voto así ya. Antes lo hacía, pero ya no lo hago. Pero lo que uno sí tiene que hacer es que antes,
Por lo menos, esta es mi opinión y esto es lo que yo hago. Y déjame decirles, yo he votado a los dos lados. Yo he votado por ambos partidos. Yo no me vendo a un solo partido. No me vendo a un solo partido. Y no hay ejemplos bíblicos de lo que yo estoy viendo en muchos cristianos y muchos ministros hoy en día. No hay ejemplos bíblicos. There's just not. And so we need to repent. I was about to say y'all, but I'm going to go ahead and include myself. We need to repent. We need to change our mind about that stuff. Ya voy a acabar. Yo sé que estoy tardando demasiado. Pero antes de ser yo puertorriqueño, y lo soy y estoy orgulloso de serlo, antes de ser americano, yo soy un ciudadano del reino de Dios. Y estos son tiempos extraordinarios, son tiempos peligrosos, son tiempos cruciales. Cualquier manera y cualquiera de los dos candidatos por quien yo vote, yo me voy a quedar insatisfecho. Vote por quien yo vote, parte de mí va a estar tranquilo, otra parte va a estar inconforme. Usted no me va a verme a mí, ojalá, con ningún letrero para ningún candidato en mi yarda, ni mucho menos va a estar viendo una bandera encima de mi Hyundai. Porque sería un peligro de toda manera con ese carro pequeño. No voy a estar volando ninguna bandera. Pero este es el tiempo para pensar en nosotros como iglesia, como creyentes y como el reino de Dios. Son tiempos cruciales. Porque les digo que hay movimientos que se están surgiendo en este país. Y la iglesia les representa una amenaza. La iglesia a esas organizaciones les representa un impedimento, así como la iglesia representaba una amenaza y como impedimento en el Imperio Romano. Y si nosotros no tomamos eso en consideración con las otras cosas que son importantes también, estaremos haciéndonos un mal servicio a nosotros como pueblo e iglesia de Cristo. Porque no debe de haber, si hay algo que yo tendría que poner en nivel de prioridad por encima de todo, es la libertad de expresión religiosa y de seguir sirviendo al Dios y tener la libertad de cantar Jesucristo, Jesucristo. El derecho de decir, solo tú mereces gloria. ¿Cómo dice? Solo hay uno que merece gloria. Un judío que dijera eso en Esmirna era la sentencia de su muerte. Eso era suficiente evidencia para que lo llevaran a la arena para ser devorado por leones y bestias. Era suficiente para quemarlo. Era suficiente para crucificarlo en las afueras de la ciudad. Era lo suficiente para torturar a sus hijos en su rostro antes de acabar con sus vidas. Eso que nosotros cantamos, que ni siquiera a veces lo cantamos así, porque ya acostumbramos a la frase, eso pudiera ser la sentencia de su muerte. Estos son tiempos. Y en 2 semanas viene un tiempo difícil. Y aún después de las elecciones, así como están, puede ser que en este país las cosas se pongan un poco más incómodas todavía. Eso requiere que nosotros como cristianos seamos respetuosos, seamos firmes
y seamos sabios. Y yo veo y me entristece porque hay cristianos, hay gente que se identifican como cristianos que parecen más a su candidato preferido que Cristo. Yo no soy un trompiano, ni tampoco soy un vidiano. Soy un cristiano. Soy un cristiano. Sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué es lo que voy a darte? Y yo te daré la corona de vida. Eso es la mentalidad de ellos en los tiempos de los gladiadores romanos, que entraban en el Coliseo y luchaban hasta la muerte por la honra, por la honra. O cuando un soldado iba en representación de su imperio, de su país, de su pueblo, sabiendo que estaba poniendo el pellejo y su vida en el altar por su causa y la causa de su pueblo. Dios así le dice a su pueblo: ustedes representan un reino mayor. Ustedes representan un reino eterno. Por encima de su ciudadanía terrenal, que en cualquier momento te va a traicionar, y serán los mismos conciudadanos tuyos que te darán la espalda y que te entregarán aquellos miembros de la sinagoga de Satanás, que se identifican como tus hermanos y hermanas en Cristo. Serán aquellos mismos los que te calumnian, los que te van a entregar en manos extranjeros, de paganos. Gente que profesan guardar la misma ley que tú. Gente que profesan amar y servir y obedecer el mismo Dios que tú. Serán la misma persona que te entregarán. Pero tú sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Entonces, como muerte y corona de vida, como que es una contradicción. You're talking to me about death, but then a crown of life. How does that work? That doesn't make no sense. How come I can't get the crown of life in life? ¿Por qué no me pueden dar la corona de la vida en vida? Porque esta carrera hay que terminarla primero. Esta guerra hay que ganarla. Y la muerte no es pérdida en Cristo. Este pensamiento va totalmente contrario al pensamiento del mundo. Y es un pensamiento y una mentalidad que nos incomoda, porque nosotros valoramos más la vida aquí en el mundo que la vida eterna. Y esa no es una mentalidad bíblica. No es una mentalidad cristiana. No es el ejemplo que nos dejó nuestro ejemplo. Sé fiel hasta la muerte. Cuando tú hayas acabado, serás como un atleta o un soldado militar que al final de su guerra, de su batalla, de su lucha, aunque con heridas, es coronado y honrado y aplaudido. Si tú eres en los que les toca ser metidos en la cárcel y dar consecuentemente la vida, tú serás recibido acá en el cielo, en el reino, con aplausos. Tú serás recibido acá arriba para recibir honra
y para recibir una corona de la vida que yo personalmente te voy a dar. Dice, y yo, no te dice y uno de mis años, dice, y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos para escuchar este mensaje incómodo, no se pongan y no se hagan los sordos a la voz de Dios. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A la iglesia. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Ellos creían que y se referían a la segunda muerte como la eternidad. La decisión de tu destino final en la eternidad. En esa muerte, Él te dice, si tú eres fiel hasta la muerte y yo te doy la vida, la corona de la vida, perdón, no sufrirás ningún daño en la segunda muerte. Entonces, ¿cuál es el tercer y el último punto? Que Dios le dice a la iglesia de Esmirna, nos dice a nosotros y todos los que están conectados, tú sufrirás. Pero también vencerás. Sufrirás, pero vencerás. Y yo con todo el temor y hasta me da, les puedo ser honesto, les puedo ser un poco más sincero. A mí me da cosa hablar esto. A mí me incomoda hablar esto. Este no es un mensaje fácil de escuchar, ni tampoco es un mensaje fácil de comunicar. Porque uno entiende las implicaciones y de las cosas que se pueden dar. No lo planeé, debí de haber traído mi cinta para medir. Pero esta vida es por un solo momento. La eternidad nunca se acaba. Si usted quiere, haga algo en su casa cuando vaya. ¿Cuántos tienen una cinta de medir en su casa? ¿Sí? ¿Qué tan largo? ¿De 25 pies o qué? ¿Más largo? Cuando vaya a su casa, saque la cinta de medir y saque toda la cinta. Saque toda la cinta. Sácala. Hasta que no salga más. Toda esa cinta, mírala y contémplala. Y véalo como una ilustración de toda la vida, incluyendo la vida existencial aquí en la tierra y también la eternidad. ¿Tú sabes lo que es esta vida? En la perspectiva de todo, por mucho, es una pulgada. Una pulgada. ¿En qué nos enfocamos más? En la pulgada. En todo lo demás, como que no queremos pensar en eso y ni prestar atención para eso. Pero Cristo le dijo a sus discípulos, hagan tesoros en el cielo. Vivan con una mentalidad del reino. O sea, no solamente vivan la vida esperando, no. Hagan todo lo que hagan aquí en esta vida, háganlo para esa vida, para el reino de Dios. Amén. Esa es la mentalidad del seguidor y del discípulo de Cristo. Entonces, aunque a veces y Dios quiera que no
tengamos en este país que experimentar lo que en estos tiempos experimentan otros hermanos y hermanas en Cristo en otros países. Dios quiera que no. Pero si fuera que sí, si fuera que sí, déjame decirle, comenzando con mi mujer, comenzando con mis hijos que ahí están enfrente de mí, y cada uno de ustedes como hijos e hijas espirituales de la casa, no hay nada que valga la pena por la cual negar nuestra fe. Y no hay nada que valga la pena negar nuestra lealtad a Jesús. Nada. Esto es solamente por un tiempo. Y Jesús le dijo a sus discípulos, y hablamos de esto el año pasado, creo en Lucas capítulo 12, no teman aquellos que puedan matar y hacer daño a tu cuerpo físico. Tema al que es el único que puede afectar, impactar tu vida después de la muerte. Y ese Dios. No le demos más importancia a una pulgada, porque la vida es eterna. ¿Y sabe cuándo comienza la vida eterna en tu vida? No comienza cuando tú mueres. Si usted está aquí y ya usted ha aceptado a Cristo como su Salvador y su Señor personal, usted está viviendo la vida eterna ahora. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más que tendrá. Eso es lo que dice. No dice más tenga, sentido presente, tenga vida eterna. En el momento que usted acepta a Cristo, ahí comienza la vida eterna para usted. Sean fieles hasta la muerte, y yo les daré la vida eterna. Y desde el momento que ustedes estén en mis manos, no habrá nada que los podrá tocar. Porque el que es el primero y el último, el que murió y vive, les dice que después de que hagan con ustedes lo que ellos quieran, usted se convierte en alguien que es intocable. Ya no lo podrán tocar. No habrá nada que podrán hacerte. Y la causa por la cual tú diste tu vida seguirá viviendo más que nunca. Y por más que mataban, por eso por más que mataban cristianos, más se multiplicaban. Nunca podían exterminar. Los romanos y los judaizantes juraban que ellos iban a poder acabar con esta secta porque habían acabado otras sectas, pero se equivocaron, porque esta no es una secta, es la iglesia y el reino de Cristo. Y tú no puedes acabar con esto. Esto se acaba cuando Dios dice que se acaba. Así que yo no sé usted, pero yo he decidido seguir a Cristo. Y yo no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. Y aunque otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Que Dios me guarde y que Dios me fortalezca. Y que Dios me ayude a estar firme en la libertad que yo tengo en Cristo Jesús. Porque finalmente, cuando yo esté en su presencia, estaré completamente libre. Y recibiré mi corona de la vida
Y por toda la eternidad voy a estar caminando en el cielo with swag. Oh yeah, you can't touch me. If the Lord will let me, I'll sing MC Hammer up there. And I'll say, can't touch this. If he'll let me. If not, I'll make a new song. Incline su rostro. Vamos a estar de pie. Aleluya. Keep on playing there, Barbara. Ustedes que están ahí conectados y ustedes que están aquí, si alguien en esta mañana desea reconciliar su vida con el Señor, o tal vez por primera vez entregar su vida al Señor, yo quiero que repitas esta oración conmigo. Te invito a que repitas esta oración conmigo, para que tu nombre pueda ser escrito en el libro de la vida. Di conmigo: Padre Celestial, gracias por amarme. Jesús, gracias por venir a este mundo a dar tu vida para salvar la mía. En este día yo confieso que soy pecador en necesidad de un Salvador. Así que Jesús, entra en mi corazón, sálvame, cámbiame y hazme de nuevo. Hoy recibo tu perdón por mis pecados y me rindo completamente a ti. Y ahora lléname del poder de tu Espíritu para seguirte, servirte el resto de mis días. Porque es en el nombre de Jesús en quien hoy creo y oro. Amén. Si has orado y repetido esta oración con nosotros, te invito ahí en los comentarios, pon ahí y escriba ahí: yo acepto a Cristo. Y vamos a estar orando por ti. Si tiene alguna petición, comparte su petición. Vamos a estar orando. Levante sus manos, todos los que puedan hacerlo. Espíritu Santo de Dios, ahora llena cada uno de nuestros corazones de esa valentía, de esa fe que solamente tú nos puedes dar. Prepáranos, ayúdanos a ser fuertes, Señor, a ser valientes, a esforzarnos, Señor, en estos tiempos, Señor, y ser fieles hasta la muerte. Ayúdanos a ser como buenos soldados y soldadas de Cristo, Señor. Oh Dios mío eterno, que representemos tu tiempo, Señor, representemos tu reino en nuestra sociedad, en nuestra cultura, Señor. Cueste lo que nos cueste, Señor, que podamos tener sabiduría, Señor, que podamos ser cautelosos en estos tiempos, Señor, que no, Señor, vendamos la verdad de tu palabra, Señor, y los valores y principios de tu reino por nada ni por nadie del mundo, Señor. Fortalezcanos, Espíritu Santo de Dios. Pon convicción en nuestros corazones. Alíñanos, Señor. Y tú peleas por nosotros. Confiamos y ponemos nuestras vidas en tus manos. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Y lo único que te decimos, Señor, que sea tu voluntad. Que sea tu voluntad, Señor. Que sea tu voluntad. Cada persona aquí, cada persona conectada, viéndonos en vivo o viendo el replay. Oh Señor, afirma nuestro compromiso contigo. Y que nosotros podamos hacer nuestra parte para afirmarnos. Que podamos ser firmes en nuestra decisión de seguirte, Jesús. De negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz, venir en pos de ti, tomar nuestra cruz y seguirte, aunque se burlen de nosotros, aunque nos escupan, aunque seamos un tropiezo, Señor, para la cultura de este mundo.
Ayúdanos a estar firme y fielmente representar la honra y gloria de tu reino, Señor, y los valores y los principios de tu reino. Despierta tu iglesia, Señor. En estos tiempos despiértanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a despertarnos, Señor. Ayúdanos a avivar el fuego del don de tu Espíritu que tú nos has impartido a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a volver a nuestro primer amor. Ayúdanos a arrepentirnos de nuestros malos caminos, Señor. Ayúdanos a volver a hacer lo que hacíamos al principio, a buscarte, Señor, a amarte como al principio. Ayúdanos a volver a enamorarnos de ti. Ayúdanos a volver a apasionarnos más por ti, Señor. Oh, Señor, abra nuestros ojos para que podamos ver. Denos, Señor, tu perspectiva celestial, Señor. Ten misericordia de nosotros.